Muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel. Bueno, por último vamos a dar paso a nuestro tercer experto, Francisco Ferrandis, jefe del sector IDE de la zona Valencia, y nos va a hablar de otro tema también de bastante impacto. En este caso nos hablará de una temática reciente suscitada con la concesión de autorizaciones administrativas, la que nos ha hablado antes Manuel Argüelles, en autorizaciones previas y de construcción en expedientes eléctricos. Sabéis que la resolución del Grupo 2 por parte de la Dirección General de Energía y Minas pues han abierto más de 6.500 o 7.000 expedientes. Entonces, en concreto, es cómo Iberdrola pues, va a analizar esa nueva situación de estos expedientes a la hora de dar la autorización final, ¿no? Cuando quieras, Paco. Gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Agradecer, como ya han hecho los anteriores ponentes, al colegio y al Hub el organizar estas jornadas e invitarnos a participar. Bueno, como ha comentado Javier, en el mes de diciembre ha contado un poco Manuel Argüelles la publicación del Decreto Ley 14 de 2025 de simplificación administrativa, pero pocos días después, el 7 de enero, publicaron también una resolución, que es la que voy a comentar yo hoy aquí, de, vamos a llamar, autorización administrativa masiva de las 6.500 instalaciones que ha adelantado Manuel, ¿no? Entonces, eso implica un cambio del procedimiento de tramitación de estas obras y hoy en 4 slides, si me ponéis la presentación... dándole. Vale, ok. Pues voy a tratar de explicaros, ¿vale? Este es el procedimiento habitual anterior a la resolución, ¿vale? El proyecto, lo ha dicho también, bueno, es muy sencillo. Se prepara por parte del técnico competente el proyecto, se solicita la autorización administrativa, hay una serie de requisitos de información, los famosos omidocus que ha comentado Manuel Argüelles, y llega la autorización administrativa. Cuando tenemos la autorización administrativa de construcción, ejecutamos los trabajos, pedimos el APM y el decreto 88 nos habilita a conectar las instalaciones por parte de la empresa distribuidora con la presentación de la solicitud de autorización de explotación. Puede haber requerimientos de información nuevamente desde que solicitas la autorización de explotación hasta que llega y final del trayecto cuando la instalación está autorizada. Vale. Vuelvo a repetir, yo lo tenía apuntado y no había hablado con Manuel. La importancia de que el proyecto esté bien redactado. Hacerlo mal conlleva más omidocus. Más omidocus implican que el proceso para obtener la autorización se alarga. Entonces, en ese sentido, nosotros como ingenieros tenemos la obligación pues, de tratar de mejorar la calidad documental de los proyectos que se presentan y eso redunda en que la tramitación sea más ágil y rápida. Vale. Segundo punto. La ejecución de los trabajos va después de obtener la autorización administrativa. Hemos tenido casos de notificaciones de omidocus en instalaciones, en este caso, que se nos cedían a IDE porque el certificado final de obra tenía una fecha anterior a la autorización administrativa. Hombre, eso puede dar lugar, 1, a sanción y 2, al archivo del expediente y te vas a la casilla de salida a volver a pedir la autorización administrativa. Así que, en este sentido, hay que tener cuidado con hacer las cosas cuando están autorizadas y no antes, ¿vale? Luego, llega la solicitud de autorización de puesta en explotación, el APM, un montón de documentos que hay que presentar, entre ellos la carta de cesión de las instalaciones a Iberdrola y junto a esa carta de cesión la factura solo IVA, también muy importante. Es el documento que el cedente entrega a IDE para regular la transacción que supone la entrega de las instalaciones. La legislación establece que es una transacción gratuita, pero como desde el punto de vista fiscal hay que hacer una factura solo IVA que el cedente le hace a IDE para pagar el IVA de esa transacción. Es una obligación del cedente, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos obligar, pero la legislación lo establece y ese documento debe entregarse, ¿vale? Y por último, lo que os decía, en el tiempo desde que tú solicitas la autorización de explotación
y la empresa instaladora normalmente conectamos con la solicitud hasta que llega la PM, ocurre, llegan solicitudes de nuevamente Omidocus, estando ya la instalación conectada. Nos ha ocurrido no en instalaciones que nos han cedido terceros, pero sí en instalaciones que hemos tramitado nosotros, ¿vale? Estas cosas ocurren. Vale. ¿Qué ocurre con la resolución que se publica el 7 de enero? Pues esta resolución establece una serie de requisitos para su aplicación. Primero, instalaciones del grupo 2. Segundo, que no tengan ni utilidad pública. Tercero, que no tengan evaluación ambiental. Cuarto, en la provincia de Valencia. Y quinto, un ámbito temporal, del 1 de enero del 2020 al 19 de diciembre del 2025. ¿Vale? Esos son los 5 requisitos que tienen que cumplir las instalaciones para acogerse a esta resolución. Como ha dicho Manuel, ayer salió precisamente la misma resolución de autorización administrativa masiva para las instalaciones de Alicante. Pero realmente el problema de Valencia es mucho mayor. En Alicante creo que tenían del orden de algunos cientos de instalaciones pendientes de autorización administrativa. Manuel lo ha dicho, en Valencia teníamos 6.500 instalaciones pendientes, ¿vale? Que es lo que, si se verifica documentalmente todo lo que recoge la resolución, tienen ya la autorización administrativa concedida. Vale. Entre los documentos que tienes que adjuntar para acogerte a la resolución o tener disponibles, tienes que tener la solicitud, bueno, lo que he dicho aquí, el proyecto, por supuesto, con el contenido mínimo de acorde a la legislación, el pago de las tasas, etcétera, etcétera. Y luego, como documentación adicional, si quiere esto pasar. Pásamelo tú, Teresa. Vale, gracias. Por supuesto, hay que adjuntar también la hoja resumen de la instalación, los planos en formato SHP, ya hace tiempo que la Consellería, la Generalitat Valenciana lo exige, la declaración responsable de que se han tramitado las separatas a las diferentes administraciones públicas o la declaración responsable de que se han solicitado fehacientemente y no se ha obtenido respuesta en los 20 días de plazo que establece la legislación y bueno, pues toda la documentación que pone ahí. Pasamos a la siguiente, al escenario que tenemos ahora. En el escenario que tenemos ahora, tú has presentado entre enero del 2020 y diciembre del 25 tu solicitud de autorización administrativa y llega el 7 de enero del 2026 y sale la resolución. Y en teoría tú dices, pues mi instalación cumple esos 5 pasos que hemos visto antes, ya estoy autorizado. ¿Qué hace esta resolución? Pues lo que ha hecho es trasladar la responsabilidad de la comprobación documental de que cumples todos los requisitos al solicitante. Lo que antes hacía el servicio territorial, ahora tienes que acreditar tú que cumples todo eso, ¿vale? Claro, durante ese proceso que transcurre desde la solicitud hasta que se ha publicado la resolución, puede o no haber habido omidocus y pueden o no haberse respondido. Y eso, ¿quién lo va a tener que comprobar? El solicitante, ¿vale? Por eso, como ahora vamos a poner en servicio la instalación, si se supone que ya tiene autorización administrativa, ejecuta los trabajos y solicita la puesta en marcha, como el artículo 12.3 permite conectar solo con la solicitud, yo voy a pasar a conectar una instalación sin que haya habido esa verificación documental por parte de la Administración. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues lo que vamos a hacer nosotros en nuestras instalaciones es, para quedarnos más tranquilos, vamos a pedir a un tercero, una OCA o un colegio profesional, que nos haga un certificado que acredite que ha comprobado que cumplimos todos los requisitos exigidos en la resolución. Toda la verificación documental la vamos a externalizar, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer así porque nos sentimos más tranquilos con las obras propias y
lo que estamos invitando a las instalaciones de terceros es que hagan lo mismo. Si no lo hacen, pues tenemos dos alternativas. Uno, que hiciéramos nosotros la verificación documental de las 6.500 instalaciones que se han autorizado, lo cual ya me entenderéis que es prácticamente imposible hacer. Si yo no verifico documental eso, la única solución que tenemos es esperar a que llegue la autorización de explotación, el APM, lo cual significa tiempo. Entonces, vaya, sería un poco absurdo que se hace esta resolución para agilizar los trámites y nos tengamos que esperar a obtener el APM. Eso es un problema en todas partes, no, pero sí en Valencia. En Castellón las APM se están llegando en 15 días. En Alicante están llegando en pocos meses. En Valencia, desgraciadamente, Manuel ha resuelto el problema de las autorizaciones administrativas con esta resolución, pero APMs siguen sin llegar, ¿vale? Él tiene un problema serio de acumulación de trabajo y falta de recursos a nivel del servicio territorial y, claro, ahora no tienen 15.000, 10.000, 6.500 autorizaciones administrativas por conceder, pero sí tiene 6.500 autorizaciones de puesta en marcha por emitir, con lo cual pues ahí va a haber atasco otra vez. La forma de evitarlo, para nosotros quedarnos tranquilos ante cualquier futuro requerimiento de la Administración de demostrar que hemos sido diligentes en la comprobación documental, es pedir ese certificado. Y por eso lo vamos a hacer, repito, en todas nuestras instalaciones y vamos a... como se dice, recomendar o, recomendar, sí, yo creo que es la palabra más adecuada, a los terceros que nos aporten ese certificado para nosotros poder conectar con la solicitud de APM y estar todos más o menos amparados. ¿Qué más tenía yo aquí apuntado? Pues yo creo que básicamente... he comentado ya el dato de los volúmenes, de por qué lo pedimos aquí, y en Alicante dudo que lo pidan este tipo de certificados porque son muchísimas menos instalaciones, es otro orden de magnitud, es otro cero más, ¿vale? Y nada más, yo creo que esto es bastante sencillo, que como veis la resolución no da para más, supone una mejora importante, yo creo, para todo el sector. Pero claro, mientras no resolvamos también el problema de las autorizaciones de explotación, pues hemos pensado que la solución para desatascar y efectivamente ser ágiles y conectar más instalaciones era tener el amparo de ese certificado que nosotros ya hemos diseñado con nuestra OCA, que es la que tenemos un contrato marco, y ese mismo formato, que más o menos puede ser igual o cada organización que los emita pues podrá ajustarlo a sus criterios, pero se trata de certificar que verificas que documentalmente tienes todo lo que exige la resolución. Pues con eso esperamos que la tramitación se agilice mucho y el problema sea solo el de nuestra disponibilidad para poder conectar instalaciones, porque con ese problema estamos empezando a encontrarnos, yo os lo transmito también. Están llegando muchas peticiones de muchas ingenierías que dicen, muy bien, yo ya tengo la autorización, ¿cuándo me conectas? ¿Cuándo tenemos el descargo para conectar? Y de repente no vamos a poder conectar 6.500 instalaciones. Entonces ya os traslado la petición de paciencia porque hay cierto atasco en cuanto a las necesidades para, de repente, se ha autorizado un volumen muy grande de instalaciones y tenemos los recursos que tenemos a nivel de contratista y del centro de control, los plazos para dar los descargos son los que son. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ágilmente posible. Y nada más, yo a partir de aquí, preguntas que tengáis sobre el asunto, si queréis nos... ¿Sí? Venga.